según un estudio elaborado por el Observatorio de la Educación de la Universidad Americana, 65.1 de los docentes considera que los estudiantes han tenido un impacto significativo en su salud mental en los últimos años y el 86% ha observado un incremento en casos de ansiedad o depresión entre los alumnos. Este es un tema un poquito sensible, delicado, ¿verdad? Hoy Margarita Chávez, coordinadora, nos va a resumir los retos que se enfrentan en los cursos lectivos, la desigualdad de género, la brecha también virtual, que la hablamos recientemente, pero principalmente la crisis de salud mental que afecta tanto a los profesores como a los estudiantes. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, un placer estar acá. Margarita, cuando ustedes analizan y realizan este estudio, aparte de esta cifra que podría quedar como una cifra más, bueno, un 60 y tantos por ciento, un 87%. Estamos hablando de profesores universitarios, de secundaria, primaria, y este despertar de los estudiantes donde ya tienen un impacto significativo y que pueden detectar con mucha más astucia lo que están sintiendo. ¿Son universitarios, son colegiales? Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, como para que entendamos, básicamente desde que salió el 9º informe del Estado de la Educación, todo eso, el programa del Estado de la Nación, nosotros quedamos como con esa espinita en el Observatorio de la Educación porque se hablaba un montón de cuestiones como la capacitación de los profes, que no estaban capacitados, ¿verdad? Se hablaba bastante de que los estudiantes no sabían leer y escribir, pero ¿y la salud mental? Es algo que claramente estaba afectado. Y todo por ahí empieza, además. Todo empieza por ahí, exactamente. Sí. No importa si yo tengo un gran conocimiento en el tema, pero si estoy estresado, pero si estoy con algún tipo de trastorno incluso, no voy a poder dar clases bien. Entonces, a partir de eso, fue que en el observatorio como que nos entró esa espinita y empezamos a investigar. Esta encuesta justamente para responder a esa pregunta fue en docentes de primaria y secundaria. Nada más. O sea, estamos viendo cuadros en aumento muy severos en ansiedad y depresión en niños de primaria. De primaria y secundaria, sí, efectivamente. Entonces, lo que hicimos fue preguntarle a los profesores, primero, se dividía como en dos. Primero, cómo se sentían ellos, que es muy importante. ¿Y qué perciben? ¿Qué perciben de los estudiantes? Exactamente, porque muy probablemente si yo le pregunto a un chico, ¿usted se siente ansioso? No va, de primaria, por ejemplo, sería difícil que lo sepa. Entonces, pero los profesores sí los conocen. Claro. Entonces, a los profesores les preguntó, por ejemplo, si ellos sentían que después de la pandemia, porque esto es algo que se ha incrementado después de la pandemia, si se sentían diferentes, si se sentían raros, y de hecho el 78%, es decir, eso es casi el 80%, dijo que sí. Es muy alto. Que ellos sentían que después de la pandemia ellos tenían una afectación en la salud mental y que seguían afectados, ¿verdad? No sé si han oído hablar de este síndrome del quemado. Entonces ellos se quemaron y siguen quemados. Qué interesante, Margarita, porque evidentemente hubo casos familiares o casos muy específicos que en la pandemia realmente se convirtieron en pesadilla. Para una gran mayoría, claro, pues fue el encierro, pero en Costa Rica siento que no fueron secuelas tan agresivas como en países como España, Italia, que los tuvieron encerrados 3, 4 meses sin en serio poder salir ni siquiera al lobby del edificio. ¿Será que aquí quizás estamos partiendo de un hecho que ya era inminente desde hace años, pero queremos como justificarlo, o se podría justificar con que fue la pandemia? Porque a mí todavía me hace gracia que adultos con muchas más herramientas y un conocimiento ojalá más grande que el de un niño, todavía siguen, no, es que vi tal cosa por la pandemia. Entonces no sé si es como no sé, algo de lo que se aferraron y no lo sueltan, o si realmente puede seguir impactando casi 5 años después. De hecho, nosotros para complementar este estudio hablamos con psicólogos, porque también yo lo percibo así, pero ¿y los profesionales? Claro. Entonces, de la mano. Hicimos entonces entrevistas a psicólogos, esto fue un poquito más como de hablar, y justamente por eso, porque queríamos saber realmente ellos qué opinaban, y ellos nos decían que ya nosotros veníamos viendo como una crisis en salud mental en general en la población, pero ellos sí creen, los psicólogos que nosotros entrevistamos, que sí ha habido un cambio después de eso. Como que sí hubo una afectación. Pero que se han disparado, digamos, que se han disparado, una de las psicólogas me decía que ella, después de la pandemia, atiende muchísimos más casos en jóvenes, o sea, en chiquitos, en adolescentes, de ansiedad y depresión que antes de la pandemia.
No sé, y esto es algo que hablamos en algún momento, si será que se le puso más atención, que eso podría ser, eventualmente que como que le estamos poniendo más atención a este tema, y por dicha, pero sí ha habido más casos. Margarita, ¿qué pasaría con la inserción de estas personas cuando ya tengan que estar en el mercado laboral, verdad? Porque obviamente cuando ya uno empieza a trabajar de manera formal y todo, tener reglas que seguir, horarios que seguir, tareas que seguir, pero si la persona no es capaz de llevarlas a cabo por X, Y o Z, ¿qué pasa entonces en esos casos? Sí, eso yo creo que es algo que pronto ya tenemos que enfrentar, porque los que estuvieron en pandemia, en la niñez, en la adolescencia, ya están en la U. Digamos, y de hecho, y acá sí hablo desde mi perspectiva como profesora universitaria, sí se puede ver también cuestiones relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, ellos les da muchísimo estrés o muchísimo miedo a exponer. Eso es algo como que les genera tanta ansiedad, claro, porque ellos perdieron un montón de tiempo en el que en la escuela, porque los que nos ponían uno a exponer con la cartulina, no sé, ese tipo de cuestiones, no las hicieron muchos de ellos. Entonces llegan a la U y todavía están arrastrando todo esto. ¿Cómo se pueden corregir esas secuelas? Porque ahora que las mencionas, Margarita, pienso sobre todo en dos de mis sobrinos que ellos entraron a la escuela justo al inicio de la pandemia. Uno de ellos ya estaba en primero, iría segundo y la otra iba primero. Y ellos siguen pues cargando con carencias en ese momento. Por ejemplo, que las clases no fueron tan intensas, entonces que la escritura es deficiente, que no saben leer bien, que no pueden relacionarse bien. ¿Cómo en la casa podríamos, con la ayuda de una experta como vos, coordinadora, tal vez darles un empujoncito? Porque yo me siento con ellos y yo, no, y vengan, vamos a leer juntos. Claro, yo estoy con ellos 2 horas a la semana, pero como en la casa, quienes tengan chicos con ese tipo de deficiencias y carencias que quedaron por la pandemia puedan trabajar para que esta brecha no siga creciendo. Sí, y de hecho, bueno, es un tema muy importante porque, como dice usted, a veces como que se tira la pelota, como los papás culpan a las escuelas y las escuelas culpan a los papás, pero es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que tanto en las escuelas, ¿verdad?, que, no sé, el Ministerio de Educación y las instituciones en general deben centrarse, ¿verdad? De hecho, el Ministerio de Educación tiene como programas, por ejemplo, la comprensión lectora, que hablaba ahorita con sus sobrinos, para que, como ponerlos al día, porque hubo un rezago. Como nivelarlos. Medio nivelarlos. Bueno, pero yo ni había escuchado como que ellos se pusieran detrás de algo de esto. Pero desde la casa. Entonces es demasiado importante que desde la casa también le pongamos atención a ese tipo de cuestiones. En esos estudios del estado de la educación son muy completos, ¿verdad? Y podemos encontrar, bueno, demográficos, socioeconómicos. No sé si en ese estudio o lo que ustedes han venido investigando han visto el impacto que tienen los problemas en casa, en la psiquis de un niño o un adolescente, porque generalmente el problema a nivel de salud mental de un estudiante viene cargado de casa, ¿verdad? Claro. Con violencia doméstica, abandono de padres, la humillación que a veces reciben, ¿verdad? Entonces no sé si en estos datos ustedes pudieron obtener sobre algo de los estudiantes que tenía que ver con sus hogares. También. No, en este programa de La Nación no he visto nunca que haya nada así, pero sería muy interesante analizarlo porque no se pone como mucha atención a qué es lo que se está haciendo desde casa. Es que usted habla con un psicólogo, ¿cómo se llama? De niños, psicopedagogía, y te voy a decir que es muy difícil a veces trabajar con niños porque directamente todo recae en, al final, hablar con los papás, que son quienes a veces profundizan estas heridas. Bueno, justamente ahí ya como metiendo la cucharilla y un paréntesis, he leído como diferentes casos en que los niños más agresores, los llamados buleadores en inglés, los que más molestan a otros niños, son niños bastante agredidos en sus casas, el porcentaje más alto de las veces. Algunos pues son malportadillos ya por naturaleza, aunque los papás los intenten controlar, pero un niño que maltrata a otro niño no está en su naturaleza, es porque alguien se lo enseñó y se lo inculca día con día, y eso es bastante triste, que incluso viene a impactar también sobremanera en algo como esto. Y es que nosotros vemos, cualquier día vemos las noticias y va a haber asesinatos, van a ver que tal sicario, que tal otro, y todo esto que está pasando en la sociedad lo replicamos en las escuelas. Porque, claro, el bullying ahora es algo de lo que se habla mucho, que la gente dice, siempre ha existido, pero ahora es de que se habla. No, pero es que sí ha incrementado. Incluso hay lugares, creo que era La Juelita, donde ya se hizo un simulacro de tiroteo. O sea, imagínense el nivel. Pero cómo no, si uno ve a su alrededor y ve tantas situaciones de violencia y todo eso, como muy bien menciona, se ve reflejado en las escuelas. Si yo vivo en un contexto violento, ¿qué es lo que voy a hacer?
golpear a mis compañeros o no sé, ver burlarme. cómo... Sí, burlarme, se replica. Ese es el problema. Ustedes desde el Observatorio de Educación en la UAM, ¿hacia dónde quieren dirigir este proyecto? Para entregarle herramientas al MEP para que los profesores puedan estar preparados e incluso que cuiden su salud mental y poder traspapelar eso a una situación como con sus estudiantes, que puedan generar talleres, que les puedan como dar una guía? ¿Hacia dónde lo quisieran enfocar? Lo que queremos es básicamente que se visibilice el tema, que el tema se ponga sobre la mesa, que el tema pueda estudiarse, que puedan analizarse, porque no ha habido números con respecto a esto. No. Siempre se habla como los profesores están quemados, los profesores están pasándola mal, los estudiantes, pero no había números. Y es importante para tomar acciones que haya números. Entonces, ¿cuáles son los números que más le preocupan de todo lo que vio? Lo que más me preocupa es lo relacionado con el estrés de los docentes. De los docentes. Sí, porque les preguntamos como del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es extremadamente estresado, ¿cómo se siente? Y la mayoría, el 25% más o menos, dijo que 8. 8 es un número altísimo. No, y también al final como docentes también terminan somatizando ese estrés y todo, porque, a ver, uno como mamá se encarga de 1, de 2, pero un docente se encarga de 30 o a veces de más. Y en los que nos puede y en los que no puede influir, porque aunque él sepa que un niño está siendo agredido o que vea la violencia entre compañeros, por más que trate de intervenir, tiene un límite y no va a poder calar profundamente como sería desde la casa. Sí, es muy complicado porque sí, son 30 personitas que están ahí, no es solo un número de carnet, no es solo un número de cédula, de que vienen de contextos totalmente diferentes y claro, eso carga emocionalmente. De hecho, más de la mitad, o sea, más del 50% marcó el número 10, 9, 8 en estresado, o sea, y digamos, extremadamente los estudiantes estresados. Tienen este auxilio de oficinas de orientación, por ejemplo, los profesores tienen o podrían tener recursos más fuertes para poder combatir este estrés desde el MEP, digamos, o usted lo ve muy difícil. Sí, no, para docentes cuesta un poquito más. Bueno, sería como, por ejemplo, sé que la caja, por ejemplo, ofrece el servicio, pero a cualquier asegurado, ¿verdad? Por decirlo así. Pero ya sería como yo mismo como docente buscar el apoyo, pero no hay ningún pagar servicio. Una terapia y 30,000 colones a un psicólogo para que haga terapia. Algo así que se ofrezca, pues no. Sí, si te refieren en la caja, pues no, pero sin duda, qué bonito sería un trabajo en equipo, también porque Costa Rica gradúa muchísimos psicólogos al año. Qué bonito sería que se pudiera abrir, ¿verdad? En un mundo muy ideal, una utopía. Sara sugiere. ¿Verdad? Pongan atención aquí con las recomendaciones de la UAM. No, pero generar un departamento de salud mental dentro del MEP para atender de primera mano a los docentes, sanar también la salud mental de ellos y de ahí que ellos con incluso esas herramientas puedan abordar mejor la salud mental de sus estudiantes. Claro, porque es que eso es importantísimo, porque no sé si ustedes han oído, pero hablan mucho de que los profes no están capacitados, que la formación en las universidades, que esto, que el otro, pero nada hago yo, como decía al principio, no sé, me gradué con honores de la universidad, tengo todo el conocimiento del mundo, pero si yo tengo un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, ¿cómo voy a llegar yo a pararme ante esos 30 estudiantes a poder darles educación de calidad? Claro. No se puede. Hay un departamento, como decías ahorita, de departamentos vida estudiantil del MEP, se encarga de los estudiantes. No hay absolutamente nada que se encargue de los profesores. No, bueno, hay un teléfono que se llama, es como de apoyo, digamos, que es como del MEP, que atiende a cualquiera, atiende a papás, pero es más que todo como para una emergencia, como podríamos decirlo, como cuando, no sé, un chico atentó contra la vida o un profesor estaba teniendo ideación, algo así, digamos, ahí se atienden a todo el mundo, ¿verdad? Igual sí sé, porque también, como dice usted, son 30,000 colones, es caro. Sé que hay universidades que brindan como servicios gratuitos, ¿verdad? Por ejemplo, sé que la Universidad Latina lo ofrece, son como los estudiantes que están en las carreras, ellos ofrecen esos servicios de manera gratuita, como práctica. Entonces, ahí también podrían como buscarse, sí hay opciones como más accesibles o gratis incluso, pero así como como algo así como lo que hay en el MEP, no digamos, existe. Para los estudiantes no. Eso no existe para los docentes. Ok, Margarita, ¿qué tan frecuente es, verdad, o qué tanto tienen que recurrir los docentes a tener que incapacitarse justamente por este motivo? Eso es un buen tema, sí. Sí, bueno, números exactamente no tengo, sin embargo, sí hace poco escuché que la cantidad de incapacidades por salud mental son muchísimas. Incluso a la universidad llegó una chica que de hecho había alguien que estaba incapacitado por salud mental y llegó alguien a cubrirlo. Pero esa persona también tuvo que incapacitarse por salud mental, entonces ella estaba haciendo la incapacidad, o sea,
2 incapacidades ahí por salud mental. Es decir, eso sería un estudio muy bueno, de hecho, ver cuántas incapacidades Las hay. pérdidas al final también. Claro. En todo sentido, No, pérdidas. y hay una necesidad que necesita, bueno, valga la redundancia, ser resuelta, ¿verdad? Porque hay niños esperando, tiene que seguir el curso lectivo y todo, entonces, sí, no se puede, ¿verdad? Sí, no se puede. Y es importantísimo, y eso es justamente, que ahorita que hablábamos, el objetivo del observatorio. El objetivo de este proyecto es justamente ese, como visibilizar problemas en general. Claro. Entonces, por ejemplo, como para ponerlos en contexto, ahorita estamos trabajando en uno que es como de bienestar estudiantil, pero en universitarios. Cómo se perciben ellos, cómo duermen ellos, y también si toman algún tipo de estimulante, como por ejemplo el café. Estamos entonces como estudiando. Aquí todos estamos estimulados. Aquí ¿verdad? todos nos estimulamos hace un ratito. Pero como si toman algún tipo de estimulantes, y de hecho cuando he estado ya como en el análisis de estos datos, hemos estado en esto, y hay incluso personas que mencionan sustancias ilegales y cuestiones así para poder estudiar. La calidad del sueño malísima, entonces es importante en general, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de primaria, secundaria, pero en general la salud mental es un tema muy importante que hay que ponerle el foco de atención, definitivamente. Margarita, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu conocimiento y tu información. Al menos yo me siento un poquito más tranquila, como que la información que nos diste es tranquilizadora, porque ya se está haciendo algo al respecto. Ajá, creo que no queda como una tarea solo del hogar o en una tarea que es exclusiva del centro educativo, sino que ustedes están fomentando desde el Observatorio de la Educación de la UAM, pues ese trabajo en equipo, o sea, no sé, como esta manera de trabajar de forma más integral, y ojalá que puedan conseguir cada vez más datos que puedan reforzar el poder crear todas estas alianzas, por decirlo de alguna manera. No, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.